Hola mis queridos amoritos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Coralis y hoy te voy a contar una historia de la vida real que lleva por título No todo es color de rosa. Así que te invito a que te pongas muy cómodo para que escuches esta interesante historia. Esta es la historia de Rosa. Rosa era una chica que vivía en un pequeño pueblo en compañía de sus padres y de sus 4 hermanos. Ellos eran 5 hermanos, 2 varones y 3 chicas, y Rosa era la menor. Resulta que Rosa creció con un pequeño problema. Bueno, en realidad no era un pequeño problema, era un gran problema, ya que Rosa era una chica bastante acomplejada. ¿Esto por qué? Porque Rosa creció escuchando ese tipo de comentarios malsanos que hacían algunos miembros de su familia y algunas personas allegadas a su familia, en donde decían que de las 3 chicas, o sea, de las 3 hermanas, Rosa era la menos bonita, o sea, como que la más feita. Y esto causó en Rosa un efecto negativo, ya que ella se sentía inferior a sus hermanas y se veía muy fea. Resulta que a ese pueblo llegó un chico llamado Emilio. A Emilio le habían encomendado cuidar una casa en ese pueblo por unos 2 meses. Este chico era muy amable, muy conversador, muy sociable, muy simpático y hasta un poco atractivo. Por lo que las chicas en el pueblo estaban así todas como entusiasmadas, todas emocionadas, porque Emilio era muy simpático con ellas. Hasta que comenzaron a darse cuenta que Emilio era un picaflor. O sea, que enamoraba a todas las chicas en el pueblo y era como que estaba lanzando su red a ver qué podía pescar. Cuando las muchachas se dieron cuenta, ya no le paraban, ya no le hacían mucho caso, pues. Cuando este chico conoció a Rosa, comenzó a enamorarla y a decirle que le parecía que era una de las chicas más bonitas del pueblo. Rosa estaba que no se lo podía creer. Rosa decía, ay no, pero ¿cómo es posible que ese chico tan bello se haya fijado en una chica como yo, así toda fea? Porque Rosa se veía fea. Resulta que este chico siguió enamorándola y siguió enamorándola y se hicieron novios. Pasados los días, comenzaron los comentarios en el pueblo. La gente decía que Emilio y Rosa eran novios y algunos chismosos por ahí decían que la habían visto entrar en la casa que Emilio estaba cuidando. Cuando esto llegó a oído de sus padres, estos se molestaron muchísimo y la llamaron para preguntarle si lo que se estaba diciendo en el pueblo era cierto. Rosa no lo negó. Rosa les dijo que ella estaba muy enamorada de Emilio y que Emilio también lo estaba de ella y que sí, que eran novios. Sus padres y sus hermanos se molestaron, le dijeron que estaba loca, que cómo se iba a ser novia de un chico que apenas estaba conociendo, que no sabía de dónde venía, quién era, quiénes eran su familia, no sabía nada de ese chico. Rosa se molestó y les gritó a sus padres y a sus hermanos diciéndole que lo que pasa es que ellos no podían entender cómo un chico como Emilio se pudo haber enamorado de una chica tan fea como ella. Y a sus hermanas les gritó diciendo que ellas eran unas envidiosas porque Emilio se había fijado en ella y no en ellas. Así que Rosa salió corriendo de su casa llorando a buscar a Emilio y a contarle el problema que había tenido con sus padres. Emilio le dijo que ya él tenía que marcharse para la ciudad y que si ella quería, se podía ir con él. Rosa no lo pensó 2 veces. Rosa corrió a su casa a hacer sus maletas para marcharse con Emilio. Sus padres y sus hermanos trataron de impedírselo, pero Rosa estaba completamente decidida a irse porque ella decía que era mayor de edad y ya ella podía tomar sus propias decisiones. Así que preparó sus maletas y se marchó. Cuando llegaron a la ciudad, Emilio la llevó a una casa en donde vivía su madrastra con sus 3 niños pequeños. Allí la presentó y le dijo que era una chica que había conocido en el pueblo y que se la había traído allí a vivir.
Su madrastra se molestó muchísimo, lo llamó aparte y le reclamó. Le dijo que por qué se había traído a esa muchacha a vivir allí a su casa si él era un hombre que no le gustaba trabajar, pasaba todo el día calle arriba y calle abajo con sus amigos, en fiesta, parrandeando, y no aportaba nada de dinero para la casa. Así que lo mejor era que se fuera de su casa con esa muchacha. Emilio le dijo que era solo por unos días mientras buscaba para dónde irse. Pasaron los días y Emilio y Rosa continuaban viviendo en la casa de la madrastra. Así que Emilio comenzó a portarse mal, no trabajaba, no le daba dinero a Rosa, pasaba todo el día en la calle con sus amigos, se la pasaba en fiesta con mujeres y algunas veces no llegaba a dormir a la casa. Rosa se dio cuenta del tipo de hombre que era Emilio y pensó en regresarse a su pueblo. Emilio le decía que iba a cambiar, que se iba a buscar un empleo, pero esto nunca pasaba. Así que cuando Rosa estaba decidida a irse a su pueblo, se dio cuenta que estaba embarazada. Cuando Rosa le notifica a Emilio lo de su embarazo, Emilio se molestó muchísimo con Rosa, así que recogió toda su ropa, recogió todas sus cosas y se marchó de la casa, dejando a Rosa allí en casa de su madrastra. Rosa la estaba pasando muy mal, se la pasaba llorando, estaba sufriendo muchísimo, estaba muy deprimida. La madrastra de Emilio le aconsejaba que lo mejor era que se devolviera a su pueblo, pero Rosa le daba mucha vergüenza regresarse a su pueblo embarazada y sin Emilio. Lamentablemente, Rosa la estaba pasando muy mal, tanto emocionalmente como económicamente. La madrastra de Emilio trataba de ayudarla en lo que ella podía, pero realmente no podía hacer mucho por ella porque ella también tenía sus niños pequeños y solamente contaba con una pensión que le habían otorgado por el fallecimiento de su esposo. Había un señor, un vecino muy allegado a la madrastra de Emilio, que se dio cuenta del estado en que estaba Rosa y lo mal que la estaba pasando. Como este era un señor solo, le ofreció a Rosa encargarse del mantenimiento de su casa, de lavar su ropa, de cocinar para él, pero solamente él podía ofrecerle la comida. No le podía dar un sueldo, solamente la podía ayudar con la comida. Rosa aceptó. Cuando a Rosa le faltaba poco para tener a su hijo, el señor Vicente comenzó a enamorarla, haciéndole regalos para ella y para su hijo, y le pidió que se fuese a vivir a su casa como su mujer. Rosa no era que estaba enamorada de este hombre, pero tampoco era que le desagradaba. El señor Vicente había sido muy bueno con ella y ella vio la posibilidad de darle un hogar a su hijo, así que aceptó. Cuando Rosa tuvo a su hijo, a su niña, el señor Vicente se encargó de todo, la reconoció como suya y Rosa estaba muy agradecida con él. Al poco tiempo, cuando la niña tenía 6 meses, Rosa vuelve a quedar embarazada. Esta vez a Rosa no le preocupó tanto porque este hombre era muy bueno con ella y no tenía de qué preocuparse. Tuvo a su hijo y teniendo ese bebé, unos 6 meses, volvió a quedar embarazada, ya era su tercer embarazo y su tercer bebé. Ya cuando Rosa tenía su tercer hijo, el señor Vicente, que antes tomaba solo un poco y que era un poquito celoso, ya para ese entonces era el triple de celoso y ya tenía problemas con la bebida. Esto para Rosa se volvió un problema porque cada día era peor. Comenzaron a agravarse cada día los problemas, a tal punto que el señor Vicente encerraba a Rosa y escondía la llave para que Rosa no pudiera salir para ninguna parte. Rosa estaba viviendo un infierno porque cuando este señor llegaba borracho, le pegaba, la insultaba, la corría de la casa porque sabía que Rosa no se iba a regresar para su pueblo porque tenía 3 hijos. La madrastra de Emilio, que era la única persona
con que ella podía hablar, la aconsejaba y le decía que se regresara a su pueblo, pero a Rosa le daba mucha vergüenza porque ya no era un solo hijo, sino que eran 3 y ni siquiera del mismo hombre con que ella se marchó de su casa. Así que Rosa trataba de aguantar toda esta situación. Cada día era peor. Este hombre se iba a trabajar, escondía la llave y en la tarde cuando llegaba peleando, insultándola. Le decía que él la había visto en la calle cuando él mismo se llevaba la llave y eso era una paliza segura. Entonces, bueno, este hombre se volvió verdaderamente que un hombre insoportable. Pero Rosa aguantaba todo esto porque ella decía que le daba vergüenza regresar a su pueblo y que no se atrevía a denunciarlo porque él la tenía amenazada. La madrastra de Emilio la aconsejaba y le decía que pusiera la denuncia, que no se aguantara esa situación, pero Rosa tenía mucho miedo, tenía mucho temor y por esto Rosa se aguantaba todo esto. Un día, este señor venía llegando del trabajo y se consiguió en una esquina a Emilio. Cuando llegó a su casa, buscó a Rosa, la cual estaba encerrada, y le ha dado una paliza que la dejó tirada en la cama y esta chica no se podía ni levantar. Al día siguiente, la madrastra de Emilio fue a llevarle una sopa y los niños salieron y se asomaron por la ventana. La señora le preguntó que dónde estaba Rosa, que venía a traerle una sopa, y los niños le dijeron que su mamá estaba durmiendo. La señora volvió por la tarde y cuando le volvió a preguntar a los niños por Rosa, los niños le dijeron que su mamá todavía seguía durmiendo y allí sí la madrastra de Emilio se preocupó y le dijo que llamaran a su mamá. La niña le dijo que no porque su mamá estaba muy adolorida. Ella le dijo a los niños que abrieran la puerta y los niños le dijeron que no porque no tenían llave. Así que la señora se preocupó muchísimo y pidió ayuda a los vecinos. Los vecinos forzaron la puerta, entraron y cuando entraron consiguieron a Rosa tendida en la cama, moreteada, adolorida y llorando. Los vecinos la alzaron en peso, se la llevaron para el ambulatorio más cercano y la madrastra de Emilio se encargó de los niños. Pusieron la denuncia. El señor Vicente fue apresado en su lugar de trabajo. Cuando pasaron los días y Rosa se recuperó, los vecinos se pusieron en contacto con los familiares de Rosa, los cuales tenían 7 años que no sabían nada de ella, así que la llevaron en una patrulla para su pueblo. Cuando Rosa llegó a aquel pueblo, de donde nunca debió haber salido con Emilio, se bajó de la patrulla con la cabeza agachada, sus maletas y sus 3 niños. Pero allí estaba su familia, sus padres y sus hermanos, esperándola con los brazos abiertos. Bueno, mis amoritos, y así termina esta historia. Así que si te ha gustado, te invito a que me regales un like, a que la compartas, a que la comentes y a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de notificación para que YouTube te recuerde cada vez que yo suba un video. ¡Chao!